solicitar la oficialización justamente o la fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ante viajes ocasionales que se le Exactamente. denominan. Bueno, en realidad lo que es la resolución Sí. está vigente hace ya varios años, que es la solicitud, sí, es un servicio, digamos, que tiene la CNRT que forma parte de las competencias que diariamente, digamos, y de los controles y fiscalizaciones que hacen diariamente. En este caso, lo que es fiscalización de viajes ocasionales, se le llama, que por lo general está previsto en los viajes estudiantiles, mucho el viaje de egresado, que casualmente por eso justo empezamos con la temporada alta, sobre todo empieza el frío, los chicos que se van y tienen la suerte de ir a Bariloche, pero también hay otros tipos de contingentes que también viajan normalmente y que muchas veces no se conoce, es verdad, esta fiscalización. Lo que es la solicitud de la fiscalización, como digo, está vigente hace rato por una resolución. Sí, CNRT del 2019, ahí aparece en la... De acuerdo de disposición de la resolución CNRT 284. 284, exactamente. Bueno, a través de esto se puede solicitar la fiscalización, como decía, para estos viajes ocasionales, que por lo general son las modalidades de los viajes estudiantiles, los viajes de egresado, a veces, no sé, un ballet de folclore, un ballet de danza, un equipo de fútbol, incluso, no sé, algún infantil. ¿Incluye tour de compras o no? Sí incluye, pero no la solicitan a la fiscalización por lo general. ¿Quién pero debe solicitarla, perdón? Bueno, ahí vamos con los requisitos, digamos. Para solicitarla, en principio, obviamente necesitamos saber de dónde, hacia dónde va, porque esta es la fiscalización de micros que tienen, al menos que pasen, digamos, por 2 jurisdicciones nacionales, por lo menos por 2 provincias, para que se considere, ¿no? Bueno, en el caso también de lo que es AMBA y CABA, que también pasen por diferentes jurisdicciones, ¿no? Pero sobre todo nosotros acá en La Rioja, bueno, preveemos que obviamente son los viajes que tienen ese carácter nacional porque el organismo nuestro controla a nivel nacional. En principio eso, ¿no? Ver que tenga ese recorrido. Y de ahí lo puede solicitar cualquier institución, o sea, lo puede realizar el personal a cargo de una institución, un club, un papá de manera particular, que por lo general lo realizan, por ejemplo, lo que son estos viajes, un particular, un papá, papá, mamá, un directivo quizás también de la escuela, alguien responsable, y tenemos que tener esos datos, ¿no? O sea, hacia dónde viaja, cuál es el destino, cuáles son el recorrido que va a hacer, obviamente los datos personales de la persona que solicita, el número de micros que van a salir o que se van a fiscalizar en este caso, y una edad aproximada también de lo que es el contingente, ¿sí? de quienes van a viajar, la razón social, el nombre, digamos, de la empresa de turismo, de viaje que va a realizar también este viaje, y si se tiene la información por ahí de los dominios de los micros o de las licencias de los choferes, pero eso es opcional, digamos, pero sí o sí la empresa, ¿sí? Empresa, institución y datos personales de la persona, digamos, que va a solicitarlo. ¿Tiene que ser sí o sí interprovincial o nacional, o puede ser también provincial? Por ejemplo, un viaje de aquí, que vayan a Tarapacá. No, pero creo que aclara ella que... Sí, no tenemos competencia dentro de lo que es interno en la provincia. O sea, La Rioja, Catamarca, sí. Exactamente. Bien. En lo que hace a lo interno... Pero bien aclarado ese tema, ¿no? Entonces, provincial, injerencia no tiene, porque la provincia tiene... Claro, tiene su organismo, tendría sus áreas de control. Exacto, nosotros tiene que tener eso, nacional, y hay algo muy importante porque todo el mundo me pregunta, los tiempos, ¿sí? Y las formalidades, que no nos podemos escapar. Como dice la resolución, hay una resolución que está vigente hace mucho tiempo y CNRT desarrolló todo un sistema también en razón a la recepción de estas solicitudes. En principio es a través de la página web, ¿sí? Ponemos nosotros cnrt.gov.ar y inmediatamente dentro de lo que son las opciones nos va a salir un cubito, digo yo, un cuadro a donde nos dice solicitar la fiscalización de viaje. Y eso nos redirige directamente, ahí puede ir cargando los datos que pueden ingresar con clave fiscal o clave de mi ANSES, etcétera. O sea, como cualquier trámite a distancia que se usa mucho ahora, sobre todo los organismos nacionales, y ahí va
cargando todo lo que es la solicitud con estos datos que yo les decía, ¿no? El nombre de la empresa, de la institución, el contingente, la edad estimada, de dónde va a salir, eso sí, muy importante, el destino, de dónde va a tener origen y de dónde va a salir. Creo que lo tratamos otra vez, pero bueno, sí. ¿La salida tiene que ser exclusiva de la terminal, algún lugar abierto o...? En principio, hay una normativa provincial que dice que todos los micros tienen que tener origen y destino, digamos, en la provincia, en la terminal. Sí, pero se sabe que a veces por cuestiones de logística a veces salen de otros puntos. En particular, a nosotros siempre decimos que se cumple y salgan de la terminal, porque claramente cuando están por fuera de la terminal el control es mucho más difícil. Pero, por ejemplo, se puede evaluar en razón a la normativa nacional también, que ha flexibilizado un poco esta cuestión de la salida, por decir, no se salen, bueno, de alguno del club porque tienen que... Pero si vamos a lo que establece la norma, tienen que salir de la terminal. Y es lo ideal que salgan de la terminal. Disculpame, porque me dijiste tienen que salir de la terminal y me tenté porque digo, bueno, pobres los chamicalenses que tienen que salir de la terminal, no pueden salir de la terminal si nunca la hicieron. Claro, sí. Claro. Ahora, Brenda, cuando usted dice el problema es el tiempo o estamos, ahí volvemos. Es porque es es un abordaje sorpresivo por parte de los inspectores o con tiempo. No, en realidad como es una solicitud y es por parte del interesado, por eso digo que... Un particular, yo claro, papá me que quiero sobre porque todo mi hija es eso, viaja. Exacto, para que verifiquemos las condiciones de seguridad, sobre todo del micro, de los choferes también. No, eso se hace, por eso digo, con anticipación. Lo que prevé la normativa, que es esta resolución, es que para Cava y ambas son 7 días de corrido anticipado. Ajá. Y para el interior de la provincia al menos 10 días de anticipación. ¿Sí? Esto se hace a través de la página. Sí, yo lo que les digo es que ante la duda, ante no poder cargarla, que se dirijan hasta nuestras oficinas en la terminal y nosotros podemos ayudarlos porque entramos con nuestro usuario y hacemos la carga también. Es decir, pero sí o sí tratar de que sean los 10 días antes, porque eso hay toda una planificación. Uno solicita y después se puede aprobar o no. De acuerdo al personal disponible, de acuerdo a la distancia de donde salga, porque, por ejemplo, puede llegar una solicitud también desde el interior que salen, por ejemplo, desde Chilecito a Bariloche, y eso se evalúa de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tengamos en la delegación. Por eso insistimos con esta idea de la anticipación, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, hay casos que lo acordamos en el momento, si hay disponible, o sea, no en el momento, sino en este interín, ¿no? Hasta la fecha de salida, y lo podemos acordar para realizar. Pero según lo que dice la norma, son 10 días. Hacemos la solicitud a través de la página web y 72 horas antes les confirman por mail a quien hizo la solicitud. Yo les digo que también pueden ir por nuestras oficinas y cargamos nosotros la solicitud con los mismos datos, y ahí evaluamos y van a tener mayor certeza, digamos, si es que se puede realizar, efectivizar. Si está en condiciones la unidad para viajar. Sí, nosotros vamos anticipando con los datos que nos dan, y de ahí se hace la fiscalización el día y la fecha pactada, ¿no? Porque esta información obviamente en la solicitud tiene que ir el vehículo de la terminal a que lo controlen. Nosotros de ahí se controlan todas las condiciones de seguridad del vehículo, desde matafuego, escotillas, martillos, aberturas de puertas, que no estén rotos los parabrisas, señal lumínica, sonora, neumáticos, parabrisas, todo eso. Me parece muy bien. Y de ahí también lo que tiene que ver con el tacógrafo, que es lo que mide la velocidad también de los micros, y también con lo que es los choferes, las habilitaciones, obviamente correspondientes a las licencias y las libretas de trabajo. También ese día que parte el micro se le puede hacer el control al chofer, por ejemplo. Sí, y ahí el extra que siempre nos preguntan los papás, el control de alcoholemia. Nosotros realizamos control de alcoholemia también. Ahora, cuando un papá, o sea, se me hace la idea, seguramente usted me podrá ampliar, pero creo que se circunscribe muchísimo al interés de papás con viajes de egresado. Sí, ¿no? Básicamente, la mayor demanda está ahí. Porque todos los papás después se llevan la sorpresa de que o el colectivo no era el que se decía, o etcétera. Digo, lo que puede aportar el papá como particular, de lo que tiene como el contrato, digamos, pero después habrán algunos aspectos que no tiene acceso, no tienen conocimiento. En ese caso,
la CRNT se ocupa de exigir que se presente, que se concrete la presentación de esa documentación. Porque yo como papá no puedo ir a pedirle, deme el dominio del colectivo. Claro, Ejemplo. bueno, pero en realidad sí se lo puede pedir. Ajá. Si Sí. usted, digamos, el que contrata, porque la empresa, y le pueden Sí. facilitar esa información también de bien. los coches que van a ir. Pero sí, lo que son licencias de conducir y eso, otro tipo, la habilitación en sí misma de las empresas, pues las empresas claramente para hacer transporte de pasajeros tienen que estar habilitadas por CNRT, o sea, tienen un número, un código, y tiene que estar vigente, obviamente. A raíz de lo que dice Héctor, y le encuentro mucha razón. Por ejemplo, los padres contrataron con una empresa que no es de la provincia, por ejemplo, es de Córdoba. Sí. El vehículo no creo que se venga hasta aquí. ¿Ustedes pueden tener esa licencia de solicitarle a sus colegas de la CNRT de Córdoba que controlan ese vehículo? Y eso lo tienen que realizar los padres en realidad, pero sí. hay esa delegación. Ah, claro, Sí, sí. claro. Ah, esa delegación Claro, directamente. porque en el a Córdoba. país, digamos, en todo el país En hay todo. delegaciones CNRT, incluso Buen en dato. provincias más grandes hay subdelegaciones también. Claro, en localidades Eh, más importantes Exactamente. que lo que por- tenemos en La Rioja, digamos. Sí, por la cantidad de habitantes y de recorridos, los pasos fronterizos por lo general, algunos tienen Más control, subdelegaciones incluso. Claro, sí, no, eso se puede solicitar y, como digo, por eso esta plataforma está habilitada de manera nacional también. Perfecto. Es decir, todas las solicitudes que se hagan llegan a la central CNRT y de ahí se deriva a cada delegación de acuerdo obviamente a dónde está solicitada la fiscalización. 24 de junio, le decimos a los papis que están a tiempo porque suelen salir las contingentes los primeros de julio, ¿no es cierto? 8, 9, creo Claro, que el 9 ya es vacaciones, feriado y ahí claro. larga las vacaciones. Sí, de hecho ahora se anticiparon. anticiparon. Tuvimos justo anoche una fiscalización de viaje Ahí está. estudiantil. Están a tiempo, pero son 10 días hábiles antes, porque después no vengan el día, si salen el 9 de julio, que ya Sí, comienza. de corrido, 10 días De de corrido. corrido, sí, Estar a motivo. porque está la plataforma, lo puede hacer. Y obviamente días hábiles se dirigen hasta la terminal si hay Sí. alguna duda, si no pudieron cargar correctamente con la información que les solicita ahí en la página, y lo cargamos también desde La oficina desde de la oficina. CNRT, ¿al frente de qué darse en esta, más o menos, para que Entre sepan? la 16 y la 18. Perfecto. Entre la 16 y 18 de Darsen está en la parte interior donde están los comercios, ahí al lado. Sí, justo casi cerquita al bar, a la cantina. Al bar de la cantina. Ahí estamos. ¿Llega la dentina del baño ahí? Porque los baños están insoportables, la falta de mantenimiento que tiene esa terminal, ¿no? Una verdadera... Y nosotros estamos pegados ahí. Pegados, así. Pegaditos. ¿Qué tema, no? ¿Eso quién lo debe solicitar? ¿Eso? ¿La Secretaría de Transporte Local? Y la Secretaría de Obras Transporte, Públicas? claro, Claro. de hecho ahí están todas sus oficinas. Claro. O sea, hay personal. Sí, por ahí yo el he tema. visto- Ahí hay personal constante, Sí, eso sí. sí, hay muchas reconocer. quejas, hay muchas quejas. Hay personal constante, digamos, de limpieza. Bueno, no sé el tema de recursos de limpieza bueno, y ese demás. es el ese- tema también, ¿no? Sí. Eso ya lo dejamos quizás para otra Sí. otra entrevista. Sí. Pero Quería que pero nos sí. confirmes esto, el tema de los discapacitados del viaje, porque ha sido Habla tema de mucho. los últimos días, porque el gobierno nacional dijo, no vamos a pagarle a las empresas, pero sí hay una ley nacional que permite Deben que cumplir. viajes discapacitados. Exactamente. Sí. Bueno, la vigencia de la gratuidad para Sí. personas, o sea, los viajes a larga distancia para personas con carne CUD, Sí. IQCAI y oncopediátrico sigue vigente. Eso sigue totalmente vigente. Pueden seguir viajando gratis. Eso Perfecto. desde un vamos, y el gobierno nacional garantiza a través de su organismo, que en este caso somos nosotros CNRT, que las empresas puedan cumplir. Lo único que cambió, se modificó, era el régimen que había Sí. de compensaciones, que antes obviamente el gobierno nacional pagaba en compensación de Sí. estos pasajes que otorgaban las empresas un monto, digamos, Claro. había un fondo creado a los efectos. Subsidio. Exactamente, pero también estaba ligado, que eso es lo que por ahí no se explica, ligado al régimen anterior de transporte, del sistema de transporte, donde tenía las tarifas congeladas, Claro. no había libertad, por ejemplo, en lo que era en abrir nuevos servicios y otras normativas como mucho más restrictivas y con mucha injerencia desde el Estado, que hacían que las empresas también tengan más acotado, digamos, sus niveles de desarrollo de la actividad.
que es lo que entiende el gobierno nacional en estos últimos tiempos, se ha impulsado toda una reforma en el sistema de transporte, tanto de pasajeros y de carga, que le está generando otros márgenes a las empresas, tanto de ganancias como libertades sobre todo. Sí. Y la principal, Competencia, la también de libertad precios. tarifaria, sí, impulsar la libre competencia. Por eso, de hecho, en estos últimos tiempos, más de un año ya que incluso están las normativas desde fines del 2024, hubo 2 decretos bastante importantes en lo que es transporte, y todo el 2025 ya se vino implementando, que son mejoras sustanciales para las empresas, nuevos servicios que de hecho quizás acá nosotros en La Rioja no vemos tanto, pero en otros lugares sí, muchos servicios y empresas nuevas que están compitiendo. Nuevos servicios implican nuevos recorridos, nuevas rutas que están conectadas, y otras facilidades, por ejemplo normativas también, en cuanto a habilitaciones, en cuanto a exigencia a veces de trámites engorrosos, o por ejemplo, no sé si escucharon el famoso ruta, si bien este es para transporte de carga, que se eliminó, ¿no? Era como pagar por decir que hacías este trabajo. Exacto. Si ya tenías una doble licencia, que era Era antes una el doble INPI imposición también, para por cobrar por ejemplo. cobrar. Hay varias cosas que se fueron modificando y sacando, que esto va generando, como decía, mayores libertades, y en el caso de transporte, mejores condiciones también para que ellos puedan solventar en sus costos operativos lo que son estos pasajes. Pero en general siguen vigentes. De hecho, nosotros seguimos realizando también las reservas a través de la página web, y las personas de manera particular también es autogestión, pueden ingresar con 30 días de anticipación preferible, ¿no? Hasta 30 días y hasta 48 horas antes. Perfecto. O sea, ese son el plazo que te habilita el sistema. Si uno quiere ver, como máximo hasta 30 días en adelante, y como mínimo hasta 48 horas. En resumen, el cupo en cada coche y el discapacitado puede viajar. El tema es entre la empresa y la nación, no es con el discapacitado en el caso de la solvencia del pago de sin este lugar pasaje, a duda, ¿no? Es una ley, sino al menos 3 y Sí. otras varias disposiciones que garantizan estos derechos, y entonces desde el gobierno nacional, el órgano de garantía somos CNRT. De hecho recibimos todos los días, atendemos, no es a partir de ayer que salió esta nueva disposición, sino siempre estuvimos atendiendo la cuestión de la discapacidad. Sabemos que a veces es complejo porque está reducido a cupos, a ciertas normativas por ahí de la empresa, pero siempre intervenimos para que el beneficio llegue y el derecho, digamos, también se acceda. Pero, como le digo, no es que hubo un momento de impas, de que no se está otorgando. La página sigue vigente, las empresas siguen otorgando, y obviamente también, ¿no?, el compromiso mutuo de CNRT, de los mismos pasajeros también para que funcione, y de las empresas obviamente para seguirlo otorgando. Brenda, si me permite, tengo una información que da cuenta que habla de La Rioja y hace referencia a la Ruta Nacional 38, donde informa que se retuvo un micro que transportaba 49 pasajeros al constatarse que circulaba sin habilitación, sin seguro vigente, con el disco del tacógrafo vencido y múltiples incumplimientos en materia de seguridad. Todas las controversias. Un verdadero desastre y un verdadero peligro para quienes iban arriba de esa unidad. Exactamente. Bueno, esto justo fue el sábado 20 de junio. Estuvimos nosotros feriado nacional, igual se trabaja, CNRT tiene sus guardias constantemente, y sí, de hecho se pudo constatar que es un micro que no estaba habilitado. De hecho tiene la penalización máxima, porque claramente al no estar habilitado por CNRT, nosotros no podemos contratar ningún tipo de medidas de seguridad que puedan tener, ni quién es el que está realizando ese tipo de transporte. Muchas veces nos pasa esto, ¿no? Bueno, hay gente que ha comprado o adquirido un micro en algún momento y lo pone a disposición y realiza estos viajes, pero al no estar controlado por CNRT, por ejemplo, que tiene pautado cuántos años puede estar en servicio un micro, que tiene 10 años, es la norma general con una mínima extensión. Por ejemplo, si hay un micro que ya tiene 20 años y seguramente es peligroso que salga a la ruta, más aún cuando no tiene ningún tipo de otros controles vigentes. Perfecto. Si tiene 20 años,
no puede salir. No puede hacer transporte de pasajeros. No. Perfecto. O sea, transporte de pasajeros como servicio. Sí. Sí, lo que la Porque- gente debe comprender es que, a ver, no se trata de una medida recaudatoria bajo ningún punto de vista, sino de garantizarle al usuario la seguridad de que Sin está siendo duda. transportado en una unidad que cumple con los requisitos. Las O sea, condiciones mínimas. que funcionan los Exactamente. frenos. Bueno, a ver, a todos aquellos que vivimos aquí en la provincia nos ha tocado, Sí. no voy a dar el nombre, pero es como una especie de líder, ¿cómo es? De líder, ¿cómo es? Lo que tenemos nosotros aquí, como el Chacho, y esa Caudillo. cosa. Sí, Caudillo, sí, un caudillo, sí. en el que venías así en el colectivo, así en la parte de atrás. Bien. Dios mío, en cualquier momento se cae. En cualquier momento se cae. Si a eso le sumas la ruta, Sí. y vos venías así y decías, se va. Bueno, no sé qué control pudo haber pasado en ese momento. Y estoy hablando de algunos años atrás. Sí. Largos, no sé, porque nunca más volví a usar ese Bueno, de servicio. nuevo, nosotros controlamos el transporte interjurisdiccional. Es Claro, se decir, dice no el provincial. No, de- por eso. de a ver, alcance lo que traigo sí. es una cita de cuáles pueden ser las consecuencias de Sí. que no se controle. No, sin duda, eso es importante recalcar, ¿no? La importancia de la fiscalización y el control, que no Exacto. solo es una mera inspección ocular, sino desde los neumáticos, la velocidad, Todo. cinturones, o sea, Sí, cosas sí, sí. esenciales que hacen obviamente a la seguridad del pasajero y también a la seguridad en la ruta. Es Porque tan después los imponderable, por accidentes- supuesto que es tan los imponderable. accidentes Sí. que- Pero Pero- uno tiene que adoptar todas las podemos- medidas para impedir Exacto. que Con lo que Sin- hicieron el 20 sin de duda. junio, esas personas que iban en ese micro iban en peligro latente. Sí, sin No. dudas a veces, como digo, siempre la medida restrictiva o quien es órgano, digamos, de penalización no suele ser lo más Sí. El tipo más amistoso querido, claro. que, Sí, sí. que digamos, pero de hecho cuando lo hablamos con los papás que vienen a solicitar la fiscalización también les decimos, ¿no? Porque obviamente ellos a veces el control de alcoholemia y demás, y hay otras cosas que por ejemplo a veces surgen en el momento que parecen mínimas, por ejemplo a veces de que el hijo porque iba con el amigo, lo pusieron mal en el listado de pasajeros, iba en el coche 1 y él quería ir en el 2. Sí. Y le digo, pero por medidas de seguridad, el seguro de vida me dice que este pasajero va en este coche, Claro. en este asiento, entonces se tiene que respetar. O sea, ahí va de eso que puede parecer mínimo, después la cuestión de los bolsos. No, te entiendo perfectamente. Nos pasa mucho en los tours de compra, o sea, bolsas de mercadería hasta el techo. Si llega a pasar un siniestro, es imposible que puedan puedan salir. salir. Entonces, son cosas que a veces pueden parecer como digo, no Caprichosas, tan, no claro. tan amistosas, Qué poca onda. pero, Sí, pero claro. pero es hacen cierto. a la seguridad y sobre todo Totalmente. esto, ¿no? Un micro no habilitado a nosotros nos da la pauta de que quien maneja tanto la empresa que puede estar vendiendo, Sí. primero vender un pasaje, algo para lo que no está registrado, Sí. y ellos mismos, después a quién vas a reclamar o bajo Claro. qué punto, digamos, ¿Qué te puede cubrir? de ¿Seguro no te lo respaldo cubre? tenés Claro. si no está habilitado, Muy exactamente, bien. eso desde un principio, ¿no? No hay seguro. Y en este caso RTO no tenía un RTO nacional, no se puede constatar el tema de la Estamos velocidad. hablando de esa foto que está saliendo de este Exactamente, momento, ¿no? los Ese es el los trabajo. discos del tacógrafo vencidos, significa que no pueden marcar bien, o sea, si fue exceso de velocidad, No le puede hacer un podemos control. saber, exactamente. Y de ahí, bueno, varias medidas de seguridad interna, como les digo, Sí. que no conta. Bueno, Brenda, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Es importante que cada tanto volvamos a encontrarnos, porque creo Sí. que ayuda a la audiencia. ¿Qué tenemos? ¿Audiencia? ¿Qué tenemos? Seguidores. A nuestros seguidores. Pues nosotros Tenemos somos, redes. Las somos dos. un poquito viejos y nos está costando adaptarnos a lo nuevo. Venimos de la radio y ahora estamos en... Pero la peleamos, la Este, peleamos. pero no nos La quedamos Muy bien, atrás. muy bien. No nos quedamos La atrás. peleamos. Pero decía que los seguidores sepan con exactitud que hay, digamos, como primera medida, existe la posibilidad de, no sé si reclamar, pero sí anticiparse a lo que posteriormente sería un gran Prevención. dolor de cabeza. Sin duda, la prevención, Claro. es lo que siempre Digo, porque los papás de los chicos también, yo tengo 5 hijas, así calcule que han pasado viajes de fin de año y conozco lo que significa el último día enterarse de que no, que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá, y ahora qué hacemos. Bueno, Sí, yo entonces, siempre Me dicen por la cucaracha digo. que no pagó ni un viaje, Héctor. bueno, lo fié, Entonces, No fiado. lo fié. le decimos, Sí. fiscalizamos para prevenir y prevenimos para cuidar. Ahí está, Sin ahí está. duda, ese es nuestro Ese dato. mayor
mayor lema y eso es nuestro objetivo, digamos, con lo que es CNRT. Como digo, tanto ahora en pasajeros, que se habla mucho, porque es transporte de pasajeros, y también en cargas, porque no solo es las condiciones, ¿no?, del usuario, sino también rutas seguras. Bien, en la próxima hablamos de transporte de carga, ¿le parece? Uy. Y nos extendemos. Ahí debe Uy, haber ahí mucho. hay bastante. Bien, perfecto. Pero La sí, despe- muchas la gracias. La despedimos de la delegada de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte de La Rioja. Muchas gracias, Brenda Zuluaga. Por supuesto, quedamos atentos y justamente tratando de hacer prevención porque estamos